Yo fui una de esas católicas que decía yo soy católica y apoyo el aborto porque yo no entendía. Ser católico no es simplemente haber ido a una iglesia cuando era chiquito y que lo bauticen, haber recibido la primera comunión o haberse confirmado cuando estaba en el colegio, o ir cuando uno quiera a un culto religioso como es la Eucaristía. Ser católico es una convicción y es una forma de vida. Ser un verdadero católico es un ser que por gracia de Dios tiene un amor infinito en su corazón, un amor muy grande. Y cuando se tiene ese amor de Dios en el corazón de uno, uno empieza a entender unas realidades que antes no entendía. Por eso, como les digo, yo fui pro aborto y hoy en día entiendo que esa no es ni siquiera la solución y que esa no debe ser ni siquiera una opción, porque en el aborto lo único que no hay es amor. Y la mejor demostración es que aquellas personas que han recurrido al aborto se van llenando, aunque no sean conscientes, de una rabia con ellas mismas, de una rabia con la sociedad, de una rabia con los hombres, que cuando ya tienen una adultez, entonces se lideran y abanderan, creyendo que con eso van a sacar ese dolor que tienen, las marchas y las campañas pro aborto, creyendo que al legitimarlo por la ley, va a poderse legitimar desde el alma, y eso no es así. Cuando yo entendí, cuando yo empecé a tener en mi corazón no el amor humano, sino el amor divino, cuando Dios a través de su Hijo Jesucristo me enseñó lo que es de verdad uno vivir el amor, pues obviamente se ve la vida de una manera muy diferente. Y porque además sencillamente cuando yo le pedía a Jesús que me explicara, que me mostrara, porque Él estaba en contra del aborto, pues fueron cientos de manifestaciones y de situaciones que conocí que me llevaron a esa conclusión. Creo que, por ejemplo, cuando uno ve lo que son los padres que tienen niños con síndrome de Down, se da cuenta de cómo esos seres humanos han crecido por encima del resto de su comunidad. Hablo de los padres que han tenido esa bendición. Y porque alguna vez una niña estaba hablando con unos jóvenes y una niña de unos 17 años me decía, yo tengo 14 tíos y mi mejor tía es mi tía que tiene síndrome de Down. Y la verdad a mí me encantaría tener un hijo síndrome de Down porque es un niño tan lleno de amor que eso es lo que le falta al mundo. Y eso me puso a pensar. Yo creo que más allá que seguir estimulando que las mujeres en caso de tener un embarazo no deseado recurran al aborto, que como ya lo habrán podido ver, tiene una cantidad de consecuencias terribles a nivel emocional, psicológico, físico y espiritual. El Estado debe ser bastante más responsable. Lo que pasa es que estamos en un Estado que no lo es, y lo que pasa es que como esos chiquiticos no hablan, no pueden salir a hacer protestas, ni a hacer marchas, ni a parar el Transmilenio, entonces nadie los escucha. Esto no es una posición de religiosidad, es una posición de generosidad ante la vida, que es muy diferente. Considero además que el hecho de haber aceptado socialmente o de buscar aceptar socialmente el aborto hace que definitivamente los hombres sean cada vez más irresponsables, porque cuando menos antes se veían ante la necesidad de responder por ese hijo, de pronto hasta de casarse en sociedades, en cómo se desarrollaba la sociedad hace unos 20 años. Hoy en día, simplemente con entregar un dinero salen del problemita, y eso hace que cada vez haya menor respeto hacia la mujer, menor respeto hacia la sexualidad y una mayor irresponsabilidad también por parte de los hombres. Cuando yo me creía católica, también fui una de esas católicas pro aborto, porque encontraba razonable las diferentes explicaciones que se daban para aprobar los 3 casos de aborto. Cuando empecé a ser una católica de verdad, es decir, cuando empecé a entender un poco más qué fue lo que Jesucristo vino a decir, a enseñarnos, pero sobre todo cuando dejé que en mi corazón entrara ese amor infinito de Dios, las cosas empezaron a cambiar, porque desde el amor, el aborto no tiene ninguna justificación. Y eso es lo que le falta a nuestra sociedad, un verdadero amor, y no el amor egoísta que vivimos hoy en día. Cuando nos promueven a las mujeres que nosotros tengamos derecho y autonomía a decidir sobre nuestro cuerpo, creo que lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo no es solamente un útero y una vagina, sino que nuestro cuerpo es nuestra mente y nuestra salud mental. Un aborto licia completamente la salud mental de la mujer, y por eso hay que ser mucho más responsables en entender que más allá de apoyar una campaña para el aborto, deberíamos es más bien exigir una campaña
de acompañamiento en caso de un embarazo no deseado y posteriormente de la entrega de ese bebé a un hogar que lo está recibiendo con un infinito amor. Yo creo que ante el tema del aborto, este tema surge realmente es porque los estados no son responsables con sus ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado debería estar en disposición de apoyar a aquellas mujeres que quedan embarazadas y que no quieren conservar sus hijos, apoyándolas psicológicamente, nutricionalmente, afectivamente incluso, para que ellas, una vez terminado el tiempo del embarazo, es decir, a los 9 meses, puedan entregar sus hijos en adopción. Este es el acto más maravilloso de amor que existe, que una madre sea capaz de engendrar un hijo y de gestarlo hasta el momento de su nacimiento y entregarlo a las miles de parejas que hay en el mundo esperando tener un hijo. Contrario a lo que la gente cree, este es verdaderamente un acto de amor y no un acto de egoísmo profundo como es el aborto. Yo prefiero que mi hijo viva y viva con gente que lo ame a que sea un pedazo de carne botado en una alcantarilla. Pero en un país donde no hay respeto por la vida humana, por aquellos que pueden hablar, mucho menos se respeta la vida de aquellos que no tienen voz, como son los pequeñitos. Pero más allá incluso de pensar en ese pequeño ser como un individuo, es lo que resulta en la mujer, lo que le sucede a la mujer después de haber tenido un aborto, que como ya lo han dicho, no solamente gente que ha estudiado sobre el tema, sino además gente que ha tenido que vivir en carne propia este infinito dolor. Yo voy además a otro punto. Otra de las grandes desventajas de aprobar el aborto es sembrar en la conciencia de los nuevos ciudadanos que ante una situación de embarazo no deseado, lo más sencillo es el aborto. Y eso hace que precisamente los hombres sean cada vez más irresponsables, porque ya no les tocaría responder como antes ante unos padres, ante una familia, sino que ahora simplemente con unos pesos solucionan esta situación. Y sin duda hace que cada vez tengamos hombres menos valiosos y menos rectos y correctos en el obrar. Va dañando definitivamente, trastocando todos los valores de la sociedad. Sin duda, tener un hijo con algún tipo de malformación o algún tipo de discapacidad es algo que tal vez nadie lo pediría en una carta al niño Dios, pero estoy convencida que cuando las circunstancias se dan es porque ese ser humano, esos padres, tienen la fuerza y la capacidad para crecer a partir de esa situación. Negarse a eso es involucionar como personas. El permitir en la sociedad este tipo de decisiones o de procesos de abortar un niño que viene con malformación es sencillamente ir poco a poco minando el respeto hacia el otro y sobre todo el respeto hacia la discapacidad, de tal manera que podríamos sencillamente terminar en una sociedad donde, ¿por qué no?, los feos no tengan derecho a existir, ¿por qué no?, los ancianos no productivos no tengan derecho a existir, los de bajo coeficiente mental no tendrían derecho a existir. Y terminaríamos entendiendo que más allá de las enseñanzas de Juan Pablo II, las que valen la pena son las de Adolfo Hitler. Yo creo que en la situación actual en la que vivimos, las violaciones no se dan solamente en los potreros. Yo creo que en las mismas casas se dan las violaciones, en las mismas moteles se dan las relaciones, en las mismas habitaciones matrimoniales se dan violaciones. Cuando se vive una de estas violaciones, si finalmente el resultado es un embarazo, ese niño tiene derecho definitivamente a ser amado en su vida, porque Dios por algún motivo permitió que esa vida se gestara en ese momento. Y entonces ese niño lo están esperando miles de padres del mundo. Y reitero, son cientos de miles los padres que tienen solicitudes en el bienestar familiar para adoptar niños y no hay niños para adoptar. Entonces, yo creo que la campaña más grande contra el aborto es el sí a la adopción. Pero en el momento en que uno se ve abocado a esa situación, yo creo que la respuesta tiene que ser: yo le doy la vida y lo entrego a quien le puede dar el amor. Yo lo único de lo que soy capaz es de gestar un hijo, pero yo lo entrego para quienes pueden formarlo, amarlo, respetarlo y acompañarlo el resto de su vida. Ese es un acto infinito de amor, que entre otras yo no sé si ustedes saben, pero en el caso, por ejemplo, de los católicos, eso ni siquiera se necesita confesar, porque no es considerado pecado. Mientras que el aborto,
Por eso somos tan opuestos al tema del aborto. En el caso del aborto, para que un católico se confiese y reciba la absolución después de un aborto, necesita un obispo, no cualquier sacerdote. Precisamente la objeción de conciencia es el derecho que tenemos los seres humanos de ser consecuentes con nuestras creencias. Y para nosotros, reitero, los católicos, lo más grave que un católico puede hacer es abortar, ayudar en el aborto, apoyar en un aborto. El Estado no nos puede obligar a que nuestra alma se condene, porque así lo sentimos, así a usted le parezca ridículo lo que estoy diciendo. Esa es la realidad, y para quienes creemos en eso, es aterrador que un Estado nos condene a eso. El Estado tiene que ser respetuoso. Si existe el libre desarrollo de la personalidad, mi personalidad es la de católica, y a mí no me pueden obligar a hacer algo que mi religión me dice que es lo más monstruoso que puedo hacer. No solamente a mí, sino a mis propiedades, porque es que yo no puedo ser católica y tener una cadena de prostíbulos, porque entonces no estaría siendo buena, porque mi religión me está enseñando que esos no son los valores correctos. Por lo tanto, yo no puedo tener una clínica donde me obliguen a hacer abortos, porque es exactamente lo mismo. Yo soy dueña de mis actos y también de mis actividades y de mis negocios, y eso es lo que el Estado pretende que no se valide, y me parece aterrador. Eso es lo más parecido a un Estado autocrático, horroroso. Yo no creo que el tema de no al aborto sea una posición de simplemente los católicos. De hecho, son muchísimas las religiones y las filosofías en el mundo en las cuales no se acepta el aborto, en aquellas donde hay un verdadero respeto a la vida. Yo a lo que voy y lo que estoy absolutamente convencida es que si yo tengo la capacidad como ser humano de acabar con posiblemente la vida de mi hijo, voy a tener la capacidad de acabar con la vida de cualquier persona. Y eso no le hace bien a una sociedad, ni a la sanidad mental de una sociedad. Por eso no creo que sea simplemente un tema de católicos o de religiosos. Simplemente creo que es un tema ético, que va mucho más allá de las religiones y las filosofías. Si yo me encontrara con una feminista radical, yo creo que lo único que le diría es que la invitaría a que ella, desde la honestidad, abriera su corazón y descubriera cuánto dolor hay en él para que tome la posición que está tomando. Yo creo que cuando uno ha pasado por un dolor muy grande, trata de validar con su vida los errores que ha cometido, porque eso es natural del ser humano, pero lo que realmente sana es cuando eres capaz de reconocer la equivocación, no de validar la equivocación. Y por eso simplemente le diría que abriera su corazón y que hay un Dios maravilloso que lo llena de amor y que la vida de uno cambia, y que por lo tanto su forma de ver la vida definitivamente cambiaría.